Cuando tenemos este espectro ya más conocido, que es el sonido. Bien, las ondas de sonido nosotros las conocemos porque tenemos incorporado el receptor, que son nuestros oídos. Son ondas de compresión que viajan en el aire o en algún material que pueda ser que tenga cierta compresibilidad, que lo podamos comprimir. Viaja también en los metales, en la piedra, por eso podemos escuchar a través de las paredes. Viaja en todos lados, menos en el vacío porque no hay materia, porque ahí no hay moléculas que puedan actuar. ¿Cómo es que viaja una onda de sonido? Y en esencia por las colisiones entre las moléculas. Cuando los comprimimos producimos un movimiento, ese movimiento va golpeando las moléculas de aire y así por colisiones se va moviendo. Para poder entender algunas cosas que aparecen en sonido, tenemos que tener en cuenta algo que es nuestro instrumento básico para poder trabajar con sonido, que es nuestro oído. ¿Sí? A ver, cuando viene una onda de sonido, vamos a esto desde el primario. ¿Sí? Viene la onda, llega a nuestra oreja, ¿sí? La oreja lo único que hace es de colectar, se llama canal del oído, pero es nuestra oreja. ¿Sí? Colecta y concentra a las ondas de sonido en este canal del oído. Luego lo que hace es llegar al tímpano. El tímpano es básicamente una membrana, es una pequeña membrana que es como una pandereta muy flexible, es una pequeña membranita que está ahí, que vibra con el sonido que viene, con el movimiento del aire, las moléculas de aire que están pegadas. Obviamente esa pequeña vibración es amplificada mediante un sistema de huesitos que es palanca, un sistema de palanca, que son los huesos más chiquitos que tiene el ser humano. Entonces tenemos un pequeño movimiento acá en el tímpano que hace que esto se va amplificando el movimiento y presiona la cóclea. La cóclea básicamente, ¿qué es esto? Es como un caracol, es un caracol lleno, es como un globo, ¿sí? Largo y hecho circular. Es un pequeño globito. Lo que hace los huesitos estos del oído medio presionan la cóclea. Entonces, eso hace que haya pequeños cambios en la presión dentro de la cóclea, del líquido que está dentro de la cóclea, y esas presiones, ¿sí? Hay traductores nerviosos que cambian, digamos, registran esos cambios de presión y transmiten esa información por el nervio auditivo. Así funciona nuestro cuerpo. ¿Recuerdan eso del primario y del secundario? Ahora, cuando nosotros vamos, yo voy cada tanto, ahora no, estamos en cuarentena, pero una vez al año me hago una audiometría. Es decir, lo que hace es mide la respuesta del oído al sonido. Y esto es lo que uno ve cuando va al médico, ¿sí? Que son las curvas de Webel. La curva de Webel, que es lo que dice, bueno, cómo es que funciona. Y si uno la mira, vean que habla de frecuencia. ¿Por qué? Porque asume que uno nuestro oído responde bien a ondas armónicas que llegan acá y descompone en realidad todo nuestro sistema lo descompone como en armónicas, usa, digamos, una descomposición armónica, no lo creo, pero por lo menos eso es fácil de entender. Y entonces, esto es las frecuencias y cuando hacemos usar distintos generadores armónicos. Lo que vemos es que
nuestro oído funciona bien entre los 20 Hz y los 20 kHz. No responde a ondas de sonido que vienen por debajo de los 20 Hz, ni tampoco responde a ondas de sonido que tienen frecuencias mayores a 20.000 Hz. Y no responde igual a todo el rango de frecuencias. Tiene realmente un máximo de sensibilidad alrededor de los 2000 Hz, entre los 2000 y los 4000 Hz, ¿sí? Tiene la máxima respuesta. Es decir, escuchamos sonidos de muy bajos, ¿sí? A esa frecuencia, un generador de 2000 Hz puesto en un volumen muy bajo, podemos escucharlo. Pero si ponemos con ese mismo volumen algo de 100 Hz, no lo vamos a escuchar. Necesitamos que sea bastante más intenso. Entonces, ok. Esto lo que nos muestra es, bueno, el lenguaje más o menos tiene esta intensidad, este nivel de intensidad, y bueno, la música, y bueno, llegamos a un máximo. Estas curvas en general están dadas por presión, acá, están dadas por presión, ahora vamos a ver por qué, y aparece una intensidad en decibel. Aparece generalmente en un costado la intensidad en decibel. ¿Y eso por qué? Bien, la intensidad de la onda de sonido nosotros la medimos en watt, porque usamos el sistema internacional. El sistema internacional mide las intensidades en watt, porque es potencia por unidad de superficie. Uno hace la cuenta y va a ver que eso queda en watt, ¿sí? Por metro cuadrado. Nosotros tenemos, la unidad es watt por metro cuadrado, potencia por unidad de superficie. Bien, y acá vemos que es decibel. Eso, ¿sí? El valor de decibel se debe a que se emplea muchas veces una unidad más, ¿cómo podría explicarlo? Más, bueno, quizás lo tengo que explicar así. Nuestro oído humano está preparado para escuchar intensidades muy bajas, que son del orden de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y puede llegar a escuchar intensidades muy grandes antes que se rompa, que son alrededor de 1 watt por metro cuadrado. O sea, tiene una respuesta que va en 10 a la 12, ¿sí? Un ancho de respuesta en intensidades que va desde 10 a la menos 12 a 1, o sea, tiene un rango de 10 a la 12. Por eso, o sea, tiene una respuesta del tipo, lo llaman una respuesta del tipo logarítmica. En 10 a la menos 12 empiezo a escuchar. Y en 1 escucho pero me rompo. Pero no importa, escucho. Entonces, tiene todo un rango de respuesta que es muy elevado. Un rango de intensidades que es muy elevado. Entonces, para poder trabajar con ese rango de intensidades tan extenso, se usa un nivel de intensidad. Una idea de una unidad que se llama nivel de intensidad o escribir la intensidad en decibeles, que es simplemente el resultado de hacer esta cuenta. 10 veces por el logaritmo de I de la intensidad que quiero sobre I0. Esto es lo que se llama nivel de intensidad. Y se dice, es la intensidad en dB. Y vean que este logaritmo de I sobre I0, en realidad lo que estamos haciendo es comparando la intensidad que tenemos con la intensidad más pequeña que puede oír un humano promedio, que es 10 a la menos 12. Así que si tenemos, ¿sí?, una intensidad de 0 dB, significa que estamos en la intensidad más baja. 0 dB es, vean, para que esto sea 0, el logaritmo tiene que ser 0, y el logaritmo es 0 cuando el argumento vale 1. Entonces, cuando el argumento vale 1 es I0. 0 dB implica que la intensidad es la intensidad de referencia. 1 dB va a ser justamente
Y uno puede pensar qué significa 1 dB, 2 dB, 20, ¿sí? Bueno, ahora, ¿hay humanos que puedan escuchar por debajo de esto? Sí, por supuesto. Nadie dice que no. Pero bueno, esto es lo que ustedes van a ver cuando vayan a ver a un médico, lo van a encontrar en un costado. Esto es más o menos el espectro de respuesta para la música. Si les gusta la música fuerte, van a escuchar por acá arriba. Pero acá ya empieza a ser molestia. ¿Tá? Esta parte ya es muy molesta. ¿Y eso para qué lo hacemos? Para poder entender por qué ocurren, vamos a hacer todos los trabajos, cómo es que vamos a trabajar. Yo les dije que el sonido era una onda, ¿sí?, longitudinal, y acá lo que podemos ver es cómo producimos el sonido. Acá, en esencia, esto nos muestra cómo se produce un sonido. Tenemos un generador que lo que hace es empujar a las moléculas, ¿sí?, se mueve en forma armónica, esto es una simulación, forma armónica, y podemos ver, fijar la vista en alguno de los puntos, por ejemplo, en este. Me voy a poner en ese punto que está cerca. Vean que el movimiento del punto, ¿sí?, tiene la misma dirección que la propagación, o sea que es una onda longitudinal. Como estoy haciendo una compresión en un gas, está actuando el módulo volumétrico. Como el sonido viaja a una velocidad relativamente elevada, ¿se acuerdan? 340 metros por segundo es en el aire, en el agua es bastante más. Entonces, el sonido, y en los sólidos todavía mucho más, el sonido viaja muy rápido. Entonces, cada elemento de volumen que hay acá, si yo parto todo esto en pequeños elementos de volumen, cada elemento de volumen acá se va a mover, se va a desplazar y va a extenderse, mientras se desplaza, se deforma y después vuelve a su condición normal. Y ese proceso lo hace muy rápido. Ese movimiento es muy rápido. Por lo tanto, este módulo volumétrico lo podemos calcular, o se calcula, usando la teoría, va a ser proporcional a la presión que tenga el material. En un gas es proporcional a la presión que tiene el material. Entonces, y esta constante de proporcionalidad es lo que se llama coeficiente adiabático. Así que para el sonido en el aire, ¿sí?, la velocidad la vamos a calcular de esta forma. El coeficiente este, que no sabemos cómo calcularlo hasta que lleguemos a física 2, por el valor de la presión sin perturbar por la densidad sin perturbar. Esta es la presión atmosférica, ¿sí?, o la presión del gas. Bien, ¿se acuerdan que para gases ideales podía escribir que P por B es igual a un RT? Eso lo sabían todos, ¿sí? Así que esta expresión que está acá, ¿sí?, nos permite, y la ecuación de gases ideales usando estas dos expresiones, ¿sí?, nos permite encontrar una relación práctica para la velocidad. Es decir, vean, la velocidad, el cociente de velocidades a dos temperaturas dadas es igual a la raíz cuadrada de esas dos temperaturas, el cociente de las dos temperaturas. Como estas temperaturas vienen de acá, de los gases ideales, ¿se acuerdan qué unidades se usaban de temperatura acá? El Kelvin, ¿sí? Usaban el Kelvin. Así que este es el cociente de temperaturas en Kelvin. ¿Para qué les doy esto? Porque es muy fácil, ¿sí?, poder calcular la temperatura, la temperatura del sonido, ¿sí?, para una condición si conozco la velocidad del sonido para otra condición. Esta es una relación simplemente práctica que me permite operar. Si conozco cuánto vale a 0 grados, por ejemplo, a 0 grados, no, perdón, a 20 grados Celsius, 295 Kelvin, yo tengo, perdón, a 25 grados, sí, a 25 grados
298 Kelvin, 25 grados, 298 Kelvin, yo tengo que el sonido más o menos viaja a 354 metros por segundo. Y bueno, si tengo ese dato, yo puedo calcular qué es lo que pasaba a 10 grados, cuál es la velocidad de 10 grados. Simplemente uso esta ecuación para poder calcularlo. Bien, ahora vamos a lo complicado de sonido. ¿Sí? Vean que acá no cambié nada, pero acá he hecho un pequeño dibujito. Tenemos el desplazamiento de las partículas, ¿sí?, de sonido, que puedo escribirlo, como yo sé que es un generador armónico, puedo escribir esto que es una onda armónica. ¿Sí? Esa onda, esa expresión se llama onda de desplazamiento. Esto es el desplazamiento respecto de la posición que tenía, antes que venga la onda. ¿Sí? Muy bien. Yo puedo hablar de una onda de desplazamiento, pero también de una onda de presión. ¿Por qué? Porque cuando se desplazan las partículas, lo que ven acá es una mayor concentración de las partículas. Aumenta la concentración de las partículas y acá disminuye la concentración de las partículas respecto del valor medio. Entonces, lo que ven acá, al aumentar la concentración de las partículas, aumenta la presión y acá va a disminuir la presión respecto de la atmosférica. Entonces, podemos expresar la onda de sonido como una onda de desplazamiento o como una onda de presión. Cuando hablamos de onda de desplazamiento, hablamos de esta, donde A va a estar en metros, ¿sí? Va a ser unidad de longitud. Y cuando hablamos de la onda de presión, vamos a estar hablando de esta, donde esta, ¿sí?, esté acá, AP, es el incremento de la presión respecto de la presión atmosférica o de la presión, ¿sí?, no perturbada. ¿Está? Vean que las dos tienen la misma forma, pero esta es A, tiene unidades de metro, y esto tiene unidades de presión. Y además, bien, vamos a ver por qué, ya lo pueden ver ahí abajo, pero esta tiene una fase y esta no tiene por qué tener la misma fase. Tienen fases iniciales distintas. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, la explicación está acá abajo. Cuando se desplaza, ¿sí?, cuando se desplaza, lo que se produce es un cambio en la densidad. ¿Por qué? Porque si tengo una cierta cantidad de materia acá, M, ¿sí?, está en un cierto volumen delta X por la sección, y cuando se desplaza va a tener cambió el volumen es la misma masa, pero cambió el volumen, se expandió, ¿sí? Por lo tanto, la densidad tiene que haber disminuido. Entonces, lo que tenemos es que cuando cambia cuando viene la onda de desplazamiento, cambia la densidad. Y uno puede estimar cuánto cambia la densidad, ¿sí?, y cambia en el cambio de la onda de desplazamiento respecto de la coordenada X. Como es un proceso muy rápido, este cambio de densidad está relacionado con el cambio de presión mediante el mismo coeficiente adiabático que vimos acá, ¿sí?, este que está acá. Es el mismo coeficiente adiabático. Ahora, teniendo en cuenta esta expresión y esta expresión, podemos, ahora sí, escribir cuánto es lo que vale el cambio de presión y relacionarlo con el cambio en la densidad, o sea, con el cambio con la derivada de la onda de desplazamiento. El cambio en la presión, que es la presión menos la presión de referencia, es menos gamma por P0 por la derivada de respecto de la coordenada X. Igualando como esta diferencia era la onda de presión, igualando a esto que puse acá, la derivada de la onda de desplazamiento, podemos ver, vean, que esto que está acá como coseno en realidad se va a comportar como un seno. Entonces, acá calculamos cuánto vale AP en función de esto. Como AP es positivo, este signo menos tiene que quedar con esta parte. Entonces, AP tiene que valer gamma por P0 por la amplitud de la onda de desplazamiento por el número de onda. Así que sabemos cómo calcular AP. ¿Sí? Ya tenemos. Y para que el coseno de todo esto sea igual a menos el seno de todo esto, esto tiene que ser esto más pi sobre 2. Con lo que me permite calcular, se van las X, se van los T, me permite calcular Φ1 en función de Φ0. Φ1 es
Φ0 más pi sobre 2. Entonces, vean, lo que hice fue encontrar, bueno, yo trabajo con la onda de desplazamiento porque lo sé hacer, porque la intensidad la tengo en función de la onda de desplazamiento, ¿sí? Y, bueno, pero también a veces usamos la onda de presión para poder hacer la descripción. Ok. Entonces acá tenemos la cuenta. Esta es la onda de desplazamiento, esta es la onda de presión. Lo que hice acá fue graficar, ¿sí? En una posición dada, ¿sí? Este gráfico en celeste es la onda de desplazamiento, cómo es el desplazamiento cuando estoy parado en una condición en un punto X, así cómo se están moviendo esos puntitos que están ahí en función del tiempo. Y esta es la onda de presión calculada. Vean que mientras esto va como, digamos, un coseno, esto se parece a menos el seno. Esto va como un seno, porque parte de cero. En vez de crecer, disminuye, por eso es menos el seno. Va como menos el seno. ¿Está? Bien. Esto también en algunos libros está complicado, ¿sí? Porque en algunos libros ponen esta curva y repiten la misma curva para la onda de presión. La onda de presión y la onda de desplazamiento están en lo que se dice en cuadratura. ¿Está? Una va como seno y la otra va como coseno. Dicen que están en cuadratura. Vean que cuando uno es máximo, la otra vale cero. ¿Sí? Cuando toma valores, esta toma valores máximos, esta vale cero. Este máximo, esta vale cero. ¿Sí? Cuando, ¿ok? ¿Sí? Este máximo, este cero. ¿Ok? ¿Lo ven? Bien. Hay una pequeña diferencia entre hacer una descripción usando la onda de desplazamiento o hacer una descripción usando la onda de presión. No es lo mismo. Y ustedes tienen que poder trabajar. Todas las expresiones de intensidad la tenemos para la onda de desplazamiento. ¿Podemos escribirla para la onda de presión? Sí, la podemos escribir. De hecho, hay un ejercicio en la guía que les pide justamente hacer eso. Tiene onda de desplazamiento, bueno, calcular la onda de presión. No es así, pero les piden cuánto es la presión máxima que tiene, o sea, cuáles son los valores máximos. Bárbaro. Entonces, resumiendo, sí, cuando tenemos sonido, vamos a trabajar con una onda de desplazamiento o con una onda de presión. En un sonido, en el sonido actúa el módulo volumétrico, por lo tanto, la intensidad de la onda de sonido se debe calcular usando esta expresión, donde este B es el módulo volumétrico, que como es un proceso muy rápido, lo podemos escribir como gamma por P0. Y la velocidad la podríamos escribir como la raíz de gamma por P0 sobre R0. Esto, usando estas ecuaciones, lo podemos calcular que la intensidad para el sonido, ¿sí? La podemos encontrar de esta forma. Un medio de la velocidad de propagación por la densidad del gas sin el sonido, por el cuadrado de la amplitud de la onda de desplazamiento por la frecuencia cuadrada.